Vamos a ver hoy vectores. A pesar de que esto es un curso de cálculo de varias variables, los vectores vienen siendo muy importantes porque pues vamos a estar viendo un espacio tridimensional. Entonces es una parte muy rápida de vectores, no vamos a ahondar demasiado en ellos, solamente introducción a vectores y cálculos muy básicos para tener más o menos una noción de qué estamos hablando. Primero que nada hay que ver que un vector básicamente es un segmento de recta dirigido desde un punto A hasta un punto B, ¿sí? Lo que normalmente conocemos como punta menos cola, o sea, la punta menos la cola, el punto final menos el punto inicial. Aquí se representa un poco mejor, punta menos cola. Aquí faltó, pero igual lo podemos escribir. Si nosotros queremos escribir tal cual este vector, lo que tendremos que hacer es escribir, por ejemplo aquí, si quisiera escribir el vector AB, sería entonces posicionar cada una de sus componentes. Utilizamos llaves para ver la forma de escribir un vector. Pondríamos la componente en B de X menos la componente A en X, y esa sería la coordenada en X, coma, la componente en B en Y menos la componente en A en Y, y por último la componente en B en Z menos la componente en A en Z, y cerramos. Eso faltó aquí, pero ya lo agregamos. Entonces este es el segmento de recta dirigido desde el punto A hasta el punto B. Se anota siempre con una flechita. Algunos autores también lo manejan como un conito. A mí me encanta tanto, solamente para vectores unitarios, que los vamos a ver. Después, el vector básicamente se dice que tiene tres cosas. Posee una magnitud, un sentido y una dirección. ¿Ok? Esta dirección puede variar, o más bien el sentido puede variar. La dirección básicamente es hacia donde apunta la flecha. La magnitud es la distancia en línea recta desde el punto A hasta el punto B. Y el sentido es si va de punto A punto B o de punto B a punto A. Dos vectores que tengan la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario, se dice que son inversos. Y ahorita lo vamos a ver con las propiedades. Entonces, esta es la fórmula para hacer su magnitud. Aquí abajito la describimos un poquito mejor. Entonces, así se ven los vectores, así es como los podemos obtener con el famosísimo punta menos cola. Después, una representación que solemos tener de vectores es con V. Generalmente en matemáticas manejamos triadas para vectores. Generalmente utilizamos la triada de U, V y W. Es general, no aplica siempre, pero generalmente cuando ustedes vean U, V y W se está hablando de vectores. Entonces, un vector básicamente se ve como abrimos estos signos de mayor que, menor que. Tenemos una componente en X, en Y y en Z separada por comas. Bien, ahora, lo mismo que tenemos acá, la magnitud se compone básicamente de su componente en X elevado al cuadrado más su componente en Y elevado al cuadrado más su componente en Z elevado al cuadrado, y todo eso dentro de una raíz. Muy parecido a Pitágoras y a la ecuación de la esfera. Visto como punta menos cola o como coordenadas sería de esta forma: componentes en X, componentes en Y y componentes en Z. Punto 2 menos punto 1 en cada caso, y todo en una raíz. Después de esto pasamos a algo que se llama vector unitario. Un vector unitario es el que su módulo o su magnitud es 1. Entonces, un vector unitario básicamente lo obtenemos de la siguiente manera. Sería el vector entre su magnitud. Si nosotros dividimos vector entre su magnitud, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos reduciendo su magnitud. Y básicamente nos quedamos únicamente con dirección. Se llama vector unitario o direccional. Y generalmente se escribe de esta forma. Es una U como cursiva, vector unitario de V, y es V sobre la magnitud de V. Y aquí está la regla, que siempre la magnitud de este vector unitario es 1. Siguiendo por acá, tenemos algunas operaciones con los vectores. Las primeras que vamos a ver ahorita son suma y resta, que aplican exactamente de la misma manera. Siendo U y V vectores, si los queremos sumar, es tan sencillo como sumar sus componentes individuales. Componentes en X, componentes en Y y componentes en Z. Después, el producto por constante. Ojo,
producto por constante, no producto constante ni producto escalar, no confundir, es producto por constante. Eso es cuando tenemos una constante que multiplicamos por un vector, básicamente esa constante la vamos a distribuir en cada una de las componentes. ¿Qué es lo que estamos logrando con esto? Cuando nosotros multiplicamos una constante por un vector, estamos haciendo una escala. Si esta constante es mayor a 1, estamos ampliando, estamos haciendo más grande nuestro vector, lo estamos estirando. Si esta constante está entre 0 y 1, lo estamos reduciendo, lo estamos comprimiendo, haciendo más pequeño. Por el contrario, si esta constante es negativa, aparte de hacer una escala, le estamos aplicando un inverso, lo que quiere decir que hicimos un giro de 180 grados. Ahora va a ir en un sentido completamente contrario al que iba y aplica las mismas reglas, ¿no? Si es mayor que 1 o entre 0 y 1, en este caso negativos. Aquí tenemos básicamente la representación gráfica de la suma o la resta. Cuando nosotros tenemos el vector u y el vector v, si nosotros los sumamos, esto es lo que se le conoce como el paralelogramo. Nosotros hacemos básicamente tomar este vector, lo copiamos acá arriba, o tomar este vector, lo copiamos acá, y la distancia entre este punto y el otro punto que se forma sería el vector resultante. Por el contrario, si nosotros hacemos u menos v, sería tomar este vector y le restamos este vector en sentido contrario, ¿sí? U menos v nos daría este vector que tenemos aquí. Ojo y no confundir, es muy diferente u menos v que v menos u. Si nosotros en dado caso quisiéramos hacer v menos u, tenemos que tomar aproximadamente este vector de aquí y copiarlo por acá. Más o menos con línea punteada, más o menos nos daría un vector por acá, ¿sí? Y este vector resultante que tenemos de este lado sería v menos u, caso completamente contrario. Bueno, ahí se lo imaginan con un poquito mejor de escala. Entonces, estas serían las operaciones básicas con las que vamos a empezar a trabajar. Dentro de las propiedades, pues aplican muy parecidas a las propiedades que con los números reales. Tenemos propiedad conmutativa, tenemos propiedad de elemento neutro de la suma, también de elemento neutro de la multiplicación, propiedad del inverso, que si le sumamos o su inverso, pues nos da 0. Después tenemos la propiedad del producto 0. Si multiplicamos por 0 nos va a dar 0. Algunas propiedades de multiplicación por constantes. Si multiplicamos dos constantes, es como si esas constantes se multiplicaran antes y luego la multiplicamos con el vector, aplica exactamente igual. Propiedad distributiva con constantes y propiedad distributiva con vectores aplican exactamente igual. Y por último, la conmutativa para la suma, porque no hemos visto producto entre vectores. Entonces, conmutativa para la suma. Hasta aquí todo bien. Ahora, vamos a ver. Hay otras cositas que se llaman vectores unitarios. Muy diferente a este vector unitario. Estos son los vectores unitarios. Son 3 vectores que son famosos y reconocidos. Entonces, desde ahí vamos a partir en que son vectores que existen justamente en los ejes. ¿Qué ejes? Los que ya conocemos, que son X, Y y Z hacia arriba. X, Y y Z. Entonces, estos son vectores que tienen valor de 1 y que están sobre los ejes, siendo el primero Y, el segundo J y el tercero K. Y se encuentra sobre el eje de las X, J sobre el eje de las Y y K sobre el eje de las Z. Entonces, estos serían los vectores unitarios que nosotros podemos estar trabajando. Y gracias a estos vectores unitarios, donde nosotros los tenemos, encontramos una nueva nomenclatura, una nueva forma de nombrar a estos vectores, que sería un vector, aparte de tener esta representación original, la puedo representar como V por I, que indica que solamente tiene validez en la componente X. VY por J, que solamente tiene validez en la componente Y, y VZ por K, que solamente tiene validez en la componente K. Entonces, esto sería básicamente todo lo necesario para poder aprender vectores. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el punto P, que es igual a 1, 3 y 4, para ponerlo facilito, y el punto Q, que es igual a menos 2, 4 y 3. Sí.
Entonces estamos hablando de que tenemos estos dos puntos. Primero hay que obtener un vector. ¿Cómo obtendríamos el vector? El vector V sería igual, en este caso yo voy a elegir hacer PQ, desde P hasta Q. Entonces sería punta menos cola. Entonces yo tendría en su componente X, yo tendría la punta en X, que es menos 2, menos 1, 4, menos 3, 3, menos 4. Me quedo con PQ es menos 2 menos 1, digo, menos 2 menos 1, menos 3, 4 menos 3, 1, y 3 menos 4, menos 1. Bien, voy a convertir esto a esta otra forma para poder ver. Nótese muy bien, tendría menos 3 en I, aquí J, porque no es necesario ponerle, menos K. Aquí he cometido un gran error y es necesario que ustedes no lo cometan. ¿Cuál es el error? Esta coma de aquí, ¿sí? Entonces, es necesario que cuando nosotros ponemos el vector en esta forma, en lugar de esto debería haber un más, ¿no? Cuando nosotros ponemos este vector en esta forma de IJK con sus vectores unitarios, no pueden existir ni las comas ni los signos de mayor que, menor que. Y por el contrario, cuando lo pongo en esta forma de mayor que, menor que, no pueden existir ni I ni JK. Las dos formas podemos utilizarlas y manejarlas a discreción, pero no pueden coexistir. No puedo poner Is de este lado, J's o K's, y acá no puedo poner ni comas ni los signos de mayor que ni menor que. Perfecto. Ya encontré entonces mi vector V, que así lo nombré. Ahora voy a encontrar la magnitud del vector V. Sería entonces menos 3 elevado al cuadrado. Aquí es muy importante que utilicemos los paréntesis, porque si no utilizamos paréntesis podemos caer en un error. Entonces elevamos cada cosa al cuadrado, menos 3 por menos 3 es 9, más 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado pues es 1. Sería en total 9, más 1, 10, más 1, 11. Tendré en total la raíz de 11 y eso sería la magnitud. Esa es la distancia en línea recta que existe entre el punto P y el punto Q. Básicamente es lo que ya vimos en la esfera, ¿no? Es si P fuera el centro y Q fuera cualquier punto de la circunferencia. Bien, una vez visto esto, vamos a sacar el vector unitario del vector V, que no va a ser otra cosa más que V dividirlo entre su magnitud. Sería entonces menos 3 en I más J menos K dividido entre la raíz de 11. O sea, tener menos 3 sobre la raíz de 11 más J sobre la raíz de 11 menos K sobre la raíz de 11. Y esto es el vector unitario. Este vector, cuando nosotros le sacamos sus dimensiones, su magnitud, nos tiene que dar 1. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sería 11. Raíz de 11. Raíz de 11 entre raíz de 11 nos da 1. Entonces, esto es lo necesario para iniciar con vectores. Y después continuaremos con algunas operaciones. Igual ahorita podemos hacer unas sumas.